A ver, vamos a empezar, ¿sí? El tema de hoy y el último, el que tenemos que revisar con ustedes es el tema de la anatomía radiológica del oído, ¿ok? Entonces, bueno, los planos de adquisición de las imágenes originales, que son los axiales, y las reconstrucciones en coronales y en sagitales, tienen una indicación bastante frecuente. Sin embargo, en oído también utilizamos planos como los oblicuos. Antes del advenimiento de los tomógrafos multicorte, cuando se tenían tomógrafos de 2, de 4, de 8 cortes, teníamos que hacer proyecciones adicionales como estas, en la Stenberg y la Post, para determinados lugares o determinados puntos del oído, como la cóclea o para los canales semicirculares. Con el advenimiento de los tomógrafos multicortes de 16 detectores en adelante, se obvian estos planos y utilizamos las adquisiciones axiales con las reconstrucciones normales y además de eso oblicuamos planos. ¿Ok? Eso es importante para que nosotros tengamos la precaución de solicitar tomografías de oídos con determinados parámetros bajo determinadas indicaciones y también para saber qué estudios necesito, qué equipo necesito, en este caso tomógrafos de 16 cortes en adelante. Bueno, en el oído existen diferentes tipos de hipoacusia o de patología que hace que disminuya la capacidad para escuchar. No se olviden, la fisiología de la audición tiene un componente mecánico que se lleva a cabo en el oído externo y en el oído medio, y un componente eléctrico que se lleva a cabo desde el oído interno y de ahí va hacia el cerebro por las vías del estatoacústico. ¿Ok? Entonces, deben recordar, por favor, que existen dos tipos de hipoacusia o de disminución de la capacidad auditiva. Una hipoacusia que es conductiva, ¿sí? Una hipoacusia de conducción o de transmisión, o una hipoacusia conductiva y una hipoacusia neurosensorial. Es decir, cuando el daño es a nivel del oído medio, del oído externo, esa hipoacusia es de conducción o conductiva, o también hipoacusia de transmisión, y el estudio de elección en hipoacusia de conducción es la tomografía. Sí, eso es importante. Esto yo pregunto en los exámenes. ¿Ok? Entonces, el estudio de imagen de elección en hipoacusia de transmisión o hipoacusia conductiva es la tomografía. El estudio de elección cuando la hipoacusia es nerviosa o neurosensorial es la resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, todo depende del tipo de hipoacusia que tengan y eso obviamente va a depender de las pruebas clínicas y de la audiometría que hagan en el paciente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estos componentes de los que les estaba hablando. Entonces, nosotros no nos centramos mucho en el pabellón auricular porque esto se puede ver a la simple inspección. Nosotros empezamos a poner más atención al conducto auditivo externo, la membrana timpánica que constituye el límite, ¿no? Entre el oído externo y el oído medio y, por supuesto, el oído interno. ¿Ok? Entonces, del oído externo vamos a ver las paredes. Esto también es importante. Esto es indispensable saber por el hecho de la cercanía que tienen con determinadas estructuras y eso también tiene una explicación clínica. ¿Okay? Entonces tenemos una pared anterior que está en relación con la articulación temporomandibular. Todas estas son estudios de tomografía computada, esta es de reconstrucción ósea, todas son en 3D, este es de tejidos blandos, ¿no? Los tejidos blandos, obviamente, no vamos a hacer mucho empeño en eso, como les dije, porque eso se puede visualizar a la simple inspección. En cambio, del oído externo, del conducto auditivo externo específicamente, vamos a estudiar la pared anterior, que está en relación con la articulación temporomandibular, la pared superior, que está en relación con la fosa craneal media, con la base del cráneo, ¿sí? La pared posterior, que está en relación con la articulación, perdón, con la porción mastoidea del temporal, que es toda esta área, ¿ok? Y una pared inferior que está relacionada con la glándula parótida. Eso explica el hecho o el por qué dolores de parotiditis pueden causar dolor referido, por ejemplo, hacia el oído. ¿Okay? O los procesos traumáticos, tanto de la base del cráneo como de la porción mastoidea o del peñasco, pueden llevar a que haya otorragia. ¿Sí? O igual la fractura o la patología traumática de la articulación temporomandibular puede también tener afectación a nivel del conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces no se olviden, por favor, estos límites del conducto auditivo externo. ¿Okay? La membrana timpánica
Es una estructura que se puede ver a la otoscopía. En la otoscopía más o menos van a tener esta imagen y generalmente la patología se describe de acuerdo a las manecillas del reloj, ¿no? Aquí estarían las 12, aquí estarían las 3, aquí las 6 y aquí las 9, ¿sí? Esto, como les digo, se ve en la inspección directa. En imagen nosotros lo que podemos ver más que los sitios de perforación, si hay o no engrosamiento y qué está pasando atrás de la membrana timpánica, ¿sí? A donde nos llega la otoscopía. Y aquí cobra un papel muy importante la cadena osicular o la cadena de los huesecillos del oído, ¿ok? Entonces aquí tenemos el plano coronal y un plano axial en el que se ve la membrana timpánica como una estructura milimétrica y delgada. No se olviden también que el límite, vamos a regresarnos un poquito acá atrás, entre el oído externo y el oído medio es la membrana timpánica. La pared interna o la pared medial del oído externo es la membrana timpánica. Respecto del oído medio, la membrana timpánica corresponde a la pared externa o la pared lateral. Todo depende desde donde estemos observando, ¿sí? Por favor, tendrán cuidado igual en el examen. Yo les pregunto en el oído externo o en el oído medio y ya cambia qué pared corresponde, ¿ok? Entonces, todo depende. Si estoy viendo desde el punto de vista del oído externo, la membrana timpánica es la pared medial o la pared interna. Si estoy viendo desde el punto de vista del oído medio, la membrana timpánica es la pared externa o lateral. ¿Sí? Eso es importante y hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces nos vamos a concentrar ahora en el oído medio. El oído medio es una cavidad llena de aire, es una cavidad neumatizada. Es una cavidad que tiene dos cosas importantes y que se ven muy bien con tomografía, que es la cadena osicular, huesos, que se ven muy bien con tomografía, y aire, ¿sí? Entonces, el oído medio contiene a los huesecillos del oído. El oído medio está tapizado por la mucosa timpánica, ¿sí? La mucosa timpánica es un tejido que está tapizando completamente el oído medio y del cual se originan los tumores que provocan o que erosionan o que dañan o que destruyen la cadena osicular o la cadena de huesecillos del oído. ¿Ok? El oído medio es considerada la caja del tímpano y se comunica por delante con la faringe a través de la tuba o de la trompa de Eustaquio o tuba auditiva, y por detrás se comunica con las celdillas mastoideas o cavidades mastoideas, ¿sí? El oído medio es un cubo, ¿ok? Por eso también se llama la caja timpánica. Entonces aquí vamos a ver lo que estamos hablando. Tenemos una pared superior o techo, una pared inferior o piso, una pared medial, ¿sí? Que está en relación con el oído interno, una pared lateral que está en relación con la membrana timpánica, una pared anterior que está relacionada con la faringe a través de la tuba y una pared posterior que está relacionada con las celdillas mastoideas a través del aditus adantrum. Ya vamos a ver de mejor manera una representación esquemática de la caja timpánica, ¿sí? Entonces aquí tenemos este dibujito que les va a hacer recordar de mejor forma las paredes del oído medio. Entonces tenemos una pared superior o techo que se denomina tegmen timpani o techo de la cavidad timpánica, ¿no? Aquí hay bastantes nombres en latín, ¿sí? Es en realidad una lámina ósea que va a separar al oído medio de la fosa craneal media. Es decir, es un espacio bastante delgadito que facilita la comunicación entre el cerebro y el oído. Por eso hay que tener mucho cuidado. La sinusitis, las otitis pueden ser causa de procesos inflamatorios a nivel del encéfalo, así como también de las meninges, ¿sí? Entonces, no es raro encontrar, sobre todo en pacientes pediátricos, patología de sinusitis o de otitis que provoquen encefalitis o meningoencefalitis, cerebritis y abscesos cerebrales, ¿ok? Entonces, por eso hay que tener en cuenta y hay que saber estas relaciones. Tenemos una pared inferior o piso que está relacionada con el golfo de la yugular, ¿sí? Esta pared inferior o piso está relacionada con este vaso grande que es la yugular. A veces, chicos, la yugular o el golfo de la yugular suelen ser prominentes o dehiscentes. ¿Qué significa esto? Que se insinúan e incluso que pueden destruir el piso y se meten acá. Entonces el paciente va a tener una clínica, va a escuchar un sonido que está relacionado con la vascularidad.
Eso se llama tinnitus, ¿sí? Cuando escuchamos ruidos raros en el oído, ruidos que no existen, que solo el paciente los escucha. ¿Ok? Los tinnitus suelen ser una causa por la que también se piden estudios radiológicos y una causa razonable sería detectar si esos tinnitus tienen o no un origen vascular. ¿Ok? Entonces no se olviden, la pared inferior o piso está relacionada con el golfo de la yugular. Tenemos una pared anterior, ¿sí? Que está relacionada directamente con la faringe a través de la tuba auditiva. En la pared anterior también tenemos el músculo tensor del tímpano y este es el que se encarga de mantener articulada la cadena de los huesecillos del oído, ¿sí? Y tenemos una pared posterior que tiene una abertura ancha, la entrada al antro, o también llamado aditus adantrum, ¿sí? El aditus adantrum o la entrada al antro es la abertura que comunica el oído medio con las celdillas mastoideas que están a nivel posterior, ¿sí? La entrada al infierno en el libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia, era el aditus ad inferno. Igualito la entrada al antro, ¿no? La entrada a la puerta principal por donde se ingresa al antro, ¿ok? La pared lateral está relacionada con la membrana timpánica, sí, aquí en este caso estaríamos más o menos como que si estuviera forrado esto por una membrana, ¿sí? Y la pared interna o medial tiene muchas impresiones, ¿sí? Por ejemplo, una de estas impresiones es el promontorio, que no es otra cosa sino la impresión de la cóclea o caracol. Tenemos dos agujeritos que son la ventana oval y la ventana redonda. Tenemos un canal, el canal del séptimo paro, el canal del facial, ¿sí? Y tenemos una impronta del canal semicircular lateral, ¿ok? Entonces, en la pared interna del oído medio hay bastantes improntas que se relacionan con el oído interno. De estas, la más sobresaliente es el promontorio, ¿sí? Que no es otra cosa sino la impronta de la cóclea o caracol, ¿sí? Entonces, no se olviden, por favor, la pared anterior está relacionada con la faringe a través de la tuba o de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y de la pared medial no se olviden las muchas improntas que hay, ¿no? Importantísimo tener en cuenta el promontorio y a la ventana oval, ¿ok? Que esto va a tener una implicación clínica importante, ¿sí? Corte axial, corte coronal, ¿sí? Del oído medio. Ok, no se olviden la membrana timpánica y acá ya tenemos al oído interno. Acá tenemos la cóclea y aquí los conductos semicirculares. Aquí ya tenemos el conducto auditivo interno. ¿Ok? La ventana oval que está en relación con el estapedio o estribo, ¿no? Y la ventana redonda que siempre está tapada, sellada, ¿sí? Para que se pueda mover los líquidos, tanto la perilinfa como la endolinfa, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos. Estos son planos oblicuos de imagen, ¿sí? Ya no es tan sencillo como axial, sagital y coronal. En oído utilizamos muchos planos oblicuos para poder visualizar, por ejemplo, al estribo ingresando en la ventana oval, ¿sí? O para ver la ventana redonda, ¿sí? Para ver estas cosas en oído utilizamos bastantes planos oblicuos, ¿sí? Por si acaso no les voy a preguntar planos oblicuos. Yo veo que es un poco más complejo, pero sí necesito que entiendan la importancia de saber las paredes, las relaciones, ¿sí? Y cositas muy puntuales que vamos a ver en cortes coronales en este caso, ¿ok? ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí dio, ¿sí? Para ver, por ejemplo, patología de origen vascular, ¿sí? Y en el oído medio, no se olviden, en la membrana timpánica es bastante importante. Esto se ve con otoscopía, obviamente. Nosotros con otoscopía igual se puede ver hasta el manubrio del martillo, no más. ¿Ok? Entonces aquí está un corte coronal del oído. Igual no se asusten de tantos nombres. No todos los nombres son importantes. Les voy a dar los puntos más específicos, ¿ok? Lo más sencillo. Entonces, ¿qué hay que poner especial atención? Que tiene que estar bien neumatizado el conducto auditivo externo, ¿ok? Porque a veces hay casos de hipoacusia por tapones de cerumen, por impactaciones, por cuerpos extraños en las edades pediátricas, ¿sí?
Entonces eso es importante ver. Incluso hay lesiones también del conducto auditivo externo, hay osteomas, sí hay patología tanto ósea como de tejido blando que puede ser causa de hipoacusia de conducción. Sí, entonces hay que echar una miradita, una revisada al conducto auditivo externo. De ahí hay que pasarnos a ver la membrana timpánica y por supuesto la cadena de los huesecillos del oído, la cadena osicular. Aquí tenemos la cóclea o caracol. ¿Sí? Entonces, hay dos puntos a los que hay que ponerle especial atención cuando estemos con pacientes que tienen otorreas a repetición y con la sospecha del colesteatoma, de este tumor que puede provocar erosión ósea. ¿Sí? El tumor, la lesión, el colesteatoma, puede provocar erosión a este nivel. De hecho, es el primer punto en donde se afecta. Esto se llama scutum. Ya vamos a ver en los cortes siguientes cómo se escribe y dónde se localiza. Pero sí es este saliente óseo que vemos aquí. Se llama scutum. Y este espacio que está entre el martillo y el scutum se llama espacio de Prusak. Ya van a ver igual cómo se escribe, no se preocupen. Pero esto es importante. Tanto el scutum como el espacio de Prusak se tienen que ver bastante bien cuando los pacientes tengan sospecha de colesteatoma, ¿sí? El colesteatoma es una masa de tejido blando que primero amplía el espacio de Prusak, se come o destruye el scutum y después se va con todita la cadena osicular, ¿no? La destruye, la eroda, la erosiona, se come. No existe después de cuando la afectación va avanzando en el tiempo. ¿Ok? Aquí tenemos el tegmen timpani o techo de la cavidad timpánica, que es una lámina, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Y acá tenemos la cóclea o caracol. ¿Sí? Acá tenemos un corte más posterior en donde se ven las celdillas mastoideas. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema, y esta es una reconstrucción en 3D de la cadena osicular, en donde se puede ver el maleolo o martillo, el yunque o incus y el estapedio o estribo. ¿Sí? Esta es la representación del tamaño de los huesos de la cadena osicular en relación con la moneda de 1 centavo, ¿no? No se olviden que estos son los huesos más chiquititos de la economía humana. ¿Ok? Entonces aquí está el martillo o maleolo, el yunque, la articulación íncudo-maleolar, ¿no? O la articulación entre el yunque y el martillo. Y el estribo estapedio, que es bastante más difícil de identificar con imágenes dado su tamaño pequeño, pero que es muy importante ver la ventana oval como punto de referencia para identificar al estribo. ¿Ok? Aquí tenemos la articulación íncudo-maleolar. ¿Sí? Y este es el signo de la muela o el signo del molar de la articulación íncudo-maleolar. ¿Sí? El signo de la muela o el signo del molar. ¿Ok? Esta imagen se logra con planos oblicuos. De los anexos mastoideos solamente deben recordar el aditus adantrum o entrada al antro, que es la abertura, y las celdillas mastoideas. ¿Sí? Nada más. De la tuba o de la trompa de Eustaquio deben recordar, por favor, que el tamaño y la disposición de la tuba varía respecto del niño con el paciente adulto. En el adulto la tuba es más oblicua y más larga. En el pediátrico es más corta y más horizontal. ¿Por qué es importante conocer esto? Primero porque cuando no hay una buena técnica de lactancia, los procesos inflamatorios de cultivo ideal es la leche materna. ¿Sí? Entonces ese es el niñito que tiene otitis medias a repetición, que no gana peso ponderal, que siempre está desnutrido y con otitis medias a repetición, ¿sí? Solamente hay que mejorar un poquito la técnica de lactancia, no darle la leche o la comida al niño acostado, que mejorar eso para que no haya este reflujo de comida en relación desde la faringe hacia el oído y con eso se solucionan los problemas. ¿Ok? Y también eso explica por qué esa sensación de plenitud óptica en el oído mejora cuando nosotros masticamos chicle o cuando bostezamos o cuando hacemos maniobras para cambiar de presión, ¿no? Por eso cuando hay mucho dolor óptico por plenitud, es una buena idea masticar chicle. ¿Ok?
Entonces no se olviden esta comunicación entre la faringe y el oído a través de la tuba en la pared anterior. Y bueno, del oído interno estamos viendo que existen dos porciones, ¿no? Una porción externa que es ósea y una porción interna que es membranosa. Recuerda mucho el exoesqueleto de los crustáceos, ¿sí? El oído interno contiene el órgano vestíbulo coclear, la parte que se encarga del equilibrio y de la audición, ¿sí? El conducto coclear o la cóclea, que no se olviden, da 2,5 vueltas, se encarga de la audición, mientras que los conductos semicirculares, que son 3, en este caso se van a encargar del equilibrio, ¿sí? Entonces, en el laberinto óseo, es decir, la cóclea, los canales semicirculares y el vestíbulo va a recorrer la perilinfa. Mientras que en el laberinto membranoso, es decir, en el laberinto vestibular y en el laberinto coclear, va a circular la endolinfa. ¿Ok? Los conductos semicirculares, como les dije, son 3, uno anterior, uno posterior y uno lateral. ¿Sí? En sentido anterior tenemos al caracol óseo, ¿sí? Y a nivel posterior tenemos las dos estructuras que se encargan del equilibrio, que son el utrículo y el sacro. ¿Ok? No se olviden también que el estato acústico es el par craneal que se encarga, o el octavo par que tiene esta función tanto del equilibrio como de la audición. Aquí se ve cómo sale la porción estática, la porción que se encarga del equilibrio y la porción acústica que sale de la cóclea o del caracol. ¿Okay? Aquí tenemos la ventana oval, aquí se inserta el estapedio, ¿no? Y la ventana redonda pues siempre va a estar sellada. ¿Sí? Laberinto óseo. Por lo tanto, el laberinto óseo se va a ver con tomografía. No así el laberinto membranoso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí tenemos una reconstrucción en 3D de tomografía computada en donde vemos la cadena osicular, ¿sí? En donde vemos el estapedio. Aquí tenemos los conductos semicirculares. Acá tenemos el conducto auditivo interno y esto, por supuesto, la cóclea. ¿Sí? El conducto petromastoideo es una forma de comunicación directa con la cavidad craneal, ¿sí? Entonces, no conforme con la comunicación que puede haber a través del tegmen timpani en el oído interno y una comunicación directa con el cerebro a través de este conducto que se denomina conducto petromastoideo, ¿sí? Las estructuras que irrigan el oído provienen del tronco de la basilar, ¿ok? Y el drenaje venoso es a través de las venas de auditiva interna, la vena del acueducto del vestíbulo y así no hay una vena para el acueducto del caracol, ¿sí? Los nervios, básicamente el octavo par que tiene las ramas coclear y vestibular, ¿ok? En el conducto auditivo interno, en el interior del conducto auditivo interno vamos a encontrar eh, tres estructuras nerviosas. En este caso, el séptimo par, es decir, el facial, que tiene un trayecto que está dentro del laberinto. Hay el nervio estatoacústico, en este caso, que tiene los dos componentes, el vestibular y el coclear. ¿Sí? Entonces, no se olviden, por favor, esta es una mirada interna del conducto auditivo interno, valga la redundancia. ¿Sí? Aquí se forma, hay una barra transversa que se llama la barra de Bill, que separa, ¿no? Entonces, aquí encontramos 4 elementos o 4 porciones, ¿sí? El primero se corresponde al facial. Por eso no se olviden, el séptimo par siempre está arriba, ¿no? Como la cola se ven up, ¿sí? El séptimo par siempre arriba, ¿sí? En el interior del conducto auditivo externo. Entonces, aquí el número 1 representa al nervio facial. El número 2 está representando a la porción vestibular del octavo par, ¿sí? En el 3 tenemos el vestibular, ¿sí? Y en el 4 tenemos el coclear, ¿ok? Entonces tenemos séptimo par, 2, 3 y 4 serían octavo par, ¿sí? Ramas vestibulares y rama coclear, ¿sí? El canal del facial tiene, como les dije, el facial un trayecto intralaberíntico,
¿sí? Solamente puedo ver la porción ósea. Si quiero ver el nervio, necesito resonancia magnética. Es decir, que la mejor manera de estudiar el séptimo paro, el paro facial, es con resonancia magnética, ¿sí? En tomografía, perdón, solamente voy a ver el canal, más no el comportamiento del nervio, ¿sí? Entonces aquí sí, en resonancia magnética puedo ver el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Las porciones de estática y acústica del octavo par craneal, ¿sí? Y bueno, vamos a terminar viendo algunos cortes coronales con las estructuras más importantes. Entonces, ¿qué siempre debo ver en el oído? Al cóndilo mandibular, es decir, a la articulación temporomandibular. ¿Sí? Aquí tenemos el cóndilo de la mandíbula y aquí tenemos la porción timpánica, ¿no? Del temporal. ¿Ok? Entonces, un corte. Otro corte importante a través de la cabeza del martillo, ¿sí? Acá tenemos lo que les estaba hablando, ¿no? El espacio de Prusak, ¿sí? Se escribe así. El espacio de Prusak. Y esta parte corresponde al scutum o muro del ático, ¿sí? Este es polón, este es saliente. Scutum o muro del ático. Espacio de Prusak, ¿ok? Aquí estaría la cóclea, no se olviden. Vamos con la articulación íncudo-malleolar, que si fuera un plano oblicuo veríamos el signo de la muelita, ¿no? Pero en plano coronal se ve esta estructura, ¿sí? La articulación íncudo-malleolar. ¿Okay? No se olviden, el mango del martillo siempre va a ser alargado. Y acá tenemos el cuerpo del yunque, ¿sí? Vamos con la articulación íncudo-estapedial, es decir, entre el yunque y el estribo. Como les decía, el estribo es bastante pequeñito, pero lo que sí es más representativa es la ventana oval, que es esta entrada, ¿sí ven? Como una especie de entrada de aire, ¿ok? Eso es importante, siempre deben visualizar la ventana oval en el caso de los pacientes que tengan agenesia del conducto auditivo externo, porque si el paciente así tenga agenesia del CAE, si tiene ventana oval, es candidato a recibir un implante coclear, por ejemplo, y el paciente puede escuchar, ¿sí? Pero si el paciente tiene agenesia del conducto auditivo externo y no hay ventana oval, no puede ser candidato a recibir un implante coclear, ¿sí? Por eso es importante identificar a la ventana oval, ¿sí? Acá tenemos un corte a nivel del aditus ad antrum o la entrada al antro, ¿sí? Esta es la entrada, la abertura, y estas son las celdillas mastoideas, ¿sí? Acá tenemos un corte a nivel de la ventana redonda. Como les decía, más que la redonda, me preocupa a mí siempre ver la ventana oval. Sí, aquí se ve siempre las ventanas, tanto redonda como oval, tienen esta morfología de entrada aérea. ¿Sí? Esta sí es más importante. Acá tenemos la ventana oval. ¿Sí? Acá no se olviden la articulación íncudo-malleolar. ¿Sí? En axial, la articulación íncudo-malleolar. Y eso sería todo. ¿Tienen dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que les repita? Les escucho. No, Doc, no hay pregunta. Listo. Si no hay dudas ni preguntas, como les dije, esta clase es bastante más cortita. Repasen por favor las diapositivas y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Ya faltan poquitos días para su evaluación del tercer y último parcial. ¿Sí? Sí, Doc, gracias. Ya, Doc, ¿Listo? muchas ¿No hay dudas gracias. ni preguntas? Gracias, Doc. No se olviden, la clase